Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a la conferencia que brinda esta tarde de España, mañana de América, el presidente Felipe Calderón sobre democracia y populismo en América Latina. Para Atlántico Instituto de Estudios y la Universidad Francisco Vittorio es un honor contar con Felipe Calderón como conferencista invitado permanente en nuestras aulas y en particular Atlántico le agradece esta disposición para brindar esta conferencia que estoy seguro será del interés de quienes han accedido a la sala. Como ustedes saben, el presidente Felipe Calderón ejerció su mandato entre los años 2006 y 2012 y tuvo que hacer frente de manera exitosa, debo decirlo, a una serie de retos como la criminalidad, los desastres naturales, la pandemia H1N1 y una situación de crisis económica global. Felipe Calderón fue el primer mandatario latinoamericano en presidir la cumbre G20. Presidió la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP16. Académicamente, el presidente Calderón, además de licenciado en Derecho, tiene una maestría en Economía del ITAM de México y cuenta con una maestría en Administración Pública del Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Adicionalmente, el presidente Calderón, por sus tareas permanentes, tanto como presidente como después de haber ejercido el primer mandato de México, ha sido distinguido como estadista del año por el Foro Económico Mundial, ha sido nombrado como campeón de la Tierra por las Naciones Unidas, ha recibido el premio Teddy Roosevelt, el Globe Award de Global Legislative Organization of a Balanced Environment, ha recibido el premio internacional Star of Energy Efficiency, es presidente honorario de la Comisión Global sobre la Economía y Clima, y actualmente es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo y preside la Fundación Desarrollo Humano Sustentable en México. Tenemos pues un invitado de lujo y espero que todos aprovechen esta ponencia que será muy interesante y que podrá también contar con la absolución de ciertas preguntas que se hagan por escrito y que estará moderando el doctor Armando Jiménez, quien es director académico de Atlántico Instituto de Gobierno. Presidente Calderón, yo creo que puede usted empezar la conferencia y Armando ya moderará luego las preguntas. Correcto, bueno, pues muchísimas gracias, Daniel Córdoba, director del Atlántico Instituto de Estudios. Agradezco mucho la invitación a colaborar en esta institución con grandes proyectos que se están preparando, están iniciando, entre otras el Máster de Acción Política. También agradezco a la Universidad Francisco de Vitoria, con el instituto colabora frecuentemente en algunos programas conjuntos, y agradezco el interés de los participantes en esta conferencia. Es una hora incómoda en México porque la gente sí trabaja y sí trabaja mucho, especialmente la gente interesada en estos temas. Es una hora a media mañana, pero en fin. Entro en materia. Un poco lo que quisiera comentarles es, bueno, un poco brevemente sobre el fondo de pantalla que tengo, esa bellísima pieza arquitectónica del siglo XVIII. Es nada menos y nada más que el acueducto de Morelia. El acueducto de Valladolid es uno de los más largos de América, si no es que más, casi 1800 metros, y fue una de las primeras obras keynesianas, vamos a llamarlo así, en el continente, porque el obispo Fray Juan de San Miguel, en tiempos de sequía y de extrema pobreza, dispuso de fondos para que se construyera, trajera agua a la antigua Valladolid, y además le pudiera dar empleo y jornales a la gente muy, muy pobre de esta, mi ciudad natal. Y hecho ese comentario de ese breviario cultural, entro en materia. Primero, un poco, voy a hacer una presentación, entonces les ruego que me disculpen por este lapsus que Zoom no ha podido resolver, donde primero hay que enseñarle la pantalla que uno tiene a todo mundo y luego aumentar la presentación. Espero que me estén siguiendo y
y que efectivamente estén viendo mi presentación. Bueno, es democracia y populismo en América Latina. Y un poco empiezo por lo que dicen algunos rankings. Hay muchos que se hacen de Freedom House y de otras instituciones internacionales. Yo el que les estoy mostrando aquí es el ranking que hace la revista muy prestigiada The Economist, que agrupa varias categorías y básicamente establece tres categorías de países, ¿no? Los países que son plenamente democráticos, donde está Uruguay, Costa Rica y Chile. Luego o lo que llama democracias completas. Luego las democracias con fallas, los flow democracies, donde están Panamá, desde, digamos, ahí en la gráfica que ustedes ven, están desde Trinidad y Tobago hasta Guyana incluso. Y luego los regímenes híbridos, ahora sí que las democracias de tercera, donde desgraciadamente cayó México recientemente, es decir, hace 2 años, hace 3 años México todavía era una democracia con fallas y ahora es una democracia híbrida, es decir, algo muy peligroso, y aquí quiero empezar mi enfoque. México ha caído a la categoría de no democracias, es decir, hay reglas democráticas y también hay prácticas autoritarias. Y como pueden ver, no sé si alcanzan a ver en la presentación, México ha caído 3 lugares en los últimos 2 años en estos peldaños de la calidad democrática para estar más abajo o en la parte trasera del pelotón, digámoslo así, utilizando un término del ciclismo que me gusta mucho. Y luego finalmente están 4 países considerados absolutamente gobiernos autoritarios, dictatoriales o anárquicos, en absoluto estado de anarquía, como es Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son los gobiernos dictatoriales. ¿Qué nos lleva, qué es lo que está pasando en esencia en América Latina? Y básicamente voy directo a la respuesta, es el título de esta conferencia. Hay una batalla entre la democracia y el populismo en América Latina, donde desgraciadamente va ganando y va venciendo el populismo. Ahora, ¿qué es el populismo? El populismo no es una doctrina, no es una ideología, como muchos piensan, no es una corriente de pensamiento tampoco. El populismo, según el celebrísimo ensayo de Moisés Naim, La venganza de los poderosos, un venezolano que es de las mentes más brillantes de América Latina que yo conozco, tanto en economía como en política, y a quien voy a seguir, advierto, a lo largo de mi presentación, muchísimo al menos. Él define que el populismo es una estrategia para ganar y conservar el poder. Punto. No le den vuelta, se trata de eso, se trata lo más pragmático posible. Es una estrategia para obtener, ejercer, yo le agregué, preservar el poder. Si ustedes vieron la serie de Game of Thrones, Juego de Tronos en español, se trata de eso precisamente. Agarrar el poder y no soltarlo nunca. Y precisamente para Moisés se analiza y coincide, el autócrata populista llega al poder en elecciones democráticas, así ha sido en América Latina, salvo el caso de las revoluciones, en el caso de Cuba, y luego se propone desmantelar los contrapesos a su poder. Es decir, Hugo Chávez llegó de manera democrática, Daniel Ortega llegó de manera democrática, y como lo hizo también Hitler y como lo hizo también Mussolini, y destruyeron, y a eso dedicaron su gobierno, a destruir no solo los contrapesos de su propio poder, sino las instituciones democráticas que los llevaron al mismo. Ahora, ¿cuál es la narrativa de los populistas? Y esto es vital porque lo que ellos narran de lo que está pasando es un eje clave estratégico de su poder en este momento. Digamos que ellos hablan de la misma doncella de los cuentos, en este caso déjenme utilizar a la princesa Fiona, espero que no se ofenda, y al mismísimo príncipe que la rescata, en este caso digamos que es Shrek, ¿no? La princesa Fiona la princesa Fiona es el pueblo noble, como llama Moisés Naím, y como se conoce en México, el pueblo sabio, que ha sido mancillada y está encerrada por un cruento villano, Lord Farquaad, que es la oposición, los conservadurismos, los populistas, los conservadores, los fifís, etc.
Y el príncipe, adivinen quién es Shrek, pues es el mismísimo rescatador autoritario que se encarna precisamente en los gobiernos populistas. No voy a decir nombres por ahora, pero en fin, todos han pasado por ello. Chávez, Castro, Evo, Bolsonaro, Donald Trump, nuestro héroe nacional también anda por ahí, etcétera, etcétera. El relato es muy fácil, el relato es simplísimo, es blanco y negro, es un relato donde todo es culpa del pasado, todo es culpa de Lord Farquhar, que abusó de esta noble doncella, que la tiene presa. Y ese relato genera ira y ofrece soluciones fantásticas, literalmente de cuento. Todo se puede arreglar, el rescate, incluso la derrota del dragón se puede arreglar concediéndole el apoyo a este noble príncipe rescatador. Aquí hay algo muy importante, ya saliéndome de las bromas. La narrativa populista genera deseos, genera esperanza, lo cual es válido en política, pero también genera un enorme deseo de venganza. Y aquí ya vamos diferenciando lo que son seguidores en una democracia y seguidores de un partido político a lo que son seguidores en el populismo. El populista no construye seguidores racionales, construye seguidores pasionales, es decir, seguidores en fanaticada, como dicen los sudamericanos, en una hinchada, en una porra, en una barra, que no tienen necesariamente ni les importa tener un ejercicio racional sobre lo que su héroe principal hace o deja de hacer. Algo muy importante, la jefa editorial del Financial Times en Nueva York hizo un ensayo acerca de Donald Trump y ella explica, por ejemplo, que Donald Trump controlaba o era dueño o es, a ver cómo le va ahora con el juicio de evasión fiscal y de falsificación de finanzas en Estados Unidos, pero en fin, este campeonato de lo que en México conocemos como lucha libre, ¿no? La WWA o algo así, no recuerdo cómo se llama, francamente no soy fan, pero en la lucha libre siempre hay una pregunta crucial entre los fanáticos y no fanáticos. Y la pregunta es, oigan, ¿y es real eso que está pasando en el ring? Eso que se avientan de la tercera cuerda, dan tres maromas, caen de panza, se voltean de espalda, les cae el otro encima, les medio quiebra una pierna. ¿Eso realmente ocurre así con tal sincronía? Yo honestamente pienso que no. Yo creo que el público, ¿ustedes qué piensan que piensa el público? Los que van a las peleas esas, a las peleas de lucha libre o a las lo que controlaba Trump en Estados Unidos. ¿Ellos creerán que es cierto lo que está pasando en la lucha libre, que es espontánea la pelea? Yo creo que también saben que no es cierto. Yo creo que también saben que hay falsedad en lo que están viendo, pero eso es irrelevante para esta fanaticada. Lo relevante para esta fanaticada es que su campeón, si es rudo, que le dé y que le rompa la cabeza definitivamente al otro. No importa que haga trampa, no importa que jale sillas del público, no importa que saque de repente una cachiporra de abajo del pantalón, lo que importa es que destroce al otro. Y un poco lo que pasa en el populismo es eso. El autoritario, el autócrata, finalmente, lo vemos todos los días, es mentiroso, da datos falsos, no cumple promesas y dice que las cumple al 99%. Su fanaticada no se dará cuenta de eso. Y yo creo que sí, pero no son seguidores donde lo relevante sea lo racional. Son seguidores pasionales que quieren que su champion, este príncipe rescatador, sea verdaderamente el vencedor y aplaste y ejerza una venganza sobre el opositor. Tiene en ese sentido, dado que no es relevante los hechos y los datos, no es relevante la verdad, tiene la ventaja de que nunca se atiende a hechos subjetivos. En cambio, el demócrata ofrece ideas y procesos abstractos y yo diría muy, muy abstractos. El demócrata, el liberal, ofrece eso, libertad, ¿no? Y la verdad, pues no es atractivo. Yo recuerdo una anécdota que contaban de un candidato, en paz descanse, a gobernador de mi estado, de Michoacán, candidato en 1962, todavía. Cuando era candidato, creo que todavía no nacía yo. Nací ese año. Este, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, a quien mi padre quiso mucho, yo también lo quise de alguna manera, luego hubo caminos divergentes. Pero él iba por los pueblos muy pobres de Tierra Caliente, y cuando se podía recorrer Michoacán, por cierto.
y les decía, señores, en los países comunistas, empezaba apenas la utopía de Castro y se creía que iban a hacer las cosas bien, y la propaganda rusa decía que las cosas en Rusia se hacían de maravilla, cosa que no era cierto. En los países comunistas la gente sí come todos los días. En los países comunistas la gente tiene hospitales. En los países comunistas los niños van a la escuela, pero no tienen libertad, les decía Jorge Eugenio. Y pues tenía razón. Bueno, no tenía razón porque no era cierto el cuento este de los países socialistas, pero la oferta que estaba dando él era, como yo digo, muy abstracta. Y no ha sabido el lado del bien, el lado de la democracia, de la libertad, de la justicia, el lado humanista verdaderamente, construir y sobre todo defender una narrativa que sea capaz de derrotar la narrativa de Shrek y de Fiona. Bueno, ahora, Moisés Naim rescata un concepto que me parece que es básico para entender esto que he comentado ya, que son las 3P. ¿Cuáles son las 3P? La primera P, desde luego, es de populismo. Como ya expliqué, no es una ideología, es una estrategia para adquirir y conservar el poder. Una clave del populismo es que propone soluciones simplistas, es decir, esto que se propuso en México, apenas llegando a la presidencia, con el ejemplo de honestidad que yo tengo, todos los malos se van a dedicar a hacer el bien, ¿no? Como dice la Biblia del Antiguo Testamento, cambiarán las lanzas por arados, ¿no? Pues es una solución súper simplista, un problema que no se corrige tan simplistamente. Se darán abrazos y no balazos, pues es un ejemplo de solución simplista a un problema súper complejo como es la seguridad, ¿no? Claro, la narrativa tiene que culpar a una élite corrupta que ofrece en ese combate al autócrata como un salvador. La segunda P es la posverdad. ¿Y qué significa esto? Que estamos, a pesar de que estar paradójicamente en el siglo llamado del conocimiento, nunca ha estado la verdad tan cuestionada. Es decir, la estrategia mediática y discursiva y narrativa es hacer imposible distinguir entre la verdad y la falsedad. O sea, no es nada más de decir mentiras, que siempre ha habido políticos que tienen como válido, ¿no? Yo no lo tengo así, decir mentiras, mentir sistemáticamente, sino que además la posverdad busca hacer dudar a todo mundo de cuál es la verdad y cuál es la falsedad. Y no solo es negar, sino negar esa existencia de esa realidad, y para lo cual se manipulan las redes sociales, que hoy pueden perfectamente, así como yo lo estoy hablando, tomar un video de lo que estoy diciendo y poner en mis palabras algo absolutamente distinto de lo que estoy haciendo, hacer videos que transformen la escena y ponerme en una circunstancia en la que nunca estuve. Pero dada que estas generaciones nacieron o sus padres crecimos en una época en que lo visual, el video, era un testimonio indiscutible de la verdad, era la prueba de la verdad, todavía se dice por algunos periodistas famosos, ¿no? Hay video de los sobornos, hay video, y hay video. Le damos al video una credibilidad, o le dirían los abogados una validez absoluta a la prueba, que no tienen, porque en la época de la posverdad hay una alteración sistemática de los medios audiovisuales y de otros que están dentro de la estrategia de la posverdad. Y además hay una estrategia internacional para destruir la verdad, hacerla cuestionable, con un propósito que mezcla estos dos, que es la tercera P, la polarización. Se trata de dividir a las sociedades de manera tal que nunca se reencuentren. Ojo, en dos bandos, desde luego. Por un lado, y esto es infalible, siempre es así, hay una élite corrupta y abusiva, privilegiada, de un lado, que es minoritaria, y otro que es un pueblo noble y explotado, un pueblo bueno, como se dice en México. Y claro, el populista representa al pueblo explotado, es abanderado por el autócrata. Eso hace varias cosas peligrosas. Elimina la pluralidad de los puntos medios, que es un concepto toral de la democracia. En la democracia hay que partir precisamente de eso, que somos todos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos, y que para poder resolver nuestras diferencias necesitamos mecanismos de igualdad que nos permitan decidir sensatamente y a través del voto nuestras diferencias.
Aquí lo que se trata es no asumir que todos somos distintos, sino que solo hay dos bandos y que tienes que tomar bando, es decir, se obliga a tomar partido, ¿no? Levitsky y Ziblatt, en este famosísimo libro de Cómo mueren las democracias, hacen un test muy, muy importante que yo recomiendo para ver si tu democracia o tu sistema político es demócrata o no. Y ahí hacen básicamente 4 pruebas básicas, ¿no? La primera es el que está en el poder. A ver, ¿acepta o rechaza con palabras o con acciones las reglas del juego democrático? Y la primera respuesta es, por supuesto que la rechaza. Ejemplos son el desconocer resultados electorales donde se pierde, por ejemplo, lo que hizo Donald Trump en el Capitolio en enero de hace 3 años, es decir, desconoce los resultados electorales. De hecho, todavía Trump dice que el triunfo del presidente Biden es la gran mentira de los Estados Unidos, la gran mentira. Entonces, él, siendo presidente de Estados Unidos, desconoce las reglas del juego democrático e incita a sus seguidores, a su fanaticada, a tomar el Congreso de Estados Unidos. Algo similar, por cierto, pasó exactamente en México en 2006. Se desconoció el resultado por el perdedor y se incitó a los seguidores a tomar el Congreso, incluyendo a los legisladores. En fin, aunque las consecuencias ahora vemos que de justicia van a ser distintas. Otros ejemplos, pues lo que está ocurriendo en Guatemala, por ejemplo, peligrosamente, y hay que llamar ahí respetuosamente al presidente de Guatemala a corregir su comportamiento, aunque ya hay un ganador de la elección que tomará posesión, el señor Arévalo, tomará posesión hasta enero del año que entra. Hay un ataque sistemático de parte de la Fiscalía contra el Tribunal Electoral. La semana pasada allanaron las oficinas de autoridades electorales contra el partido de Arévalo, contra opositores que generan un ambiente de no solo de descalificación, sino de franco, se ve que hay una operación de franco descarrilamiento. Y los ejemplos, en México, el ataque que hace el presidente todos los días a las autoridades electorales, el asalto que se pretendió hacer al Instituto Nacional Electoral y que solo fue evitado por una movilización sin precedentes, hay que decirlo, de ciudadanos, la Marea Rosa, que movilizó, pues probablemente contando la segunda marcha, más de 1,5 millones de ciudadanos, no solo en la Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades del país. Pero el test lo que hace es, quien gobierna respeta o ataca las reglas y las instituciones del juego democrático. Si las ataca, entonces no pasa la primera prueba democrática y va hacia un régimen autoritario. ¿Cuál es el segundo test? Que rechace la legitimidad de sus oponentes, es decir, quien discrepa de mí o de quien yo discrepo, no es que significa que es una persona con los mismos derechos que yo tengo, pero también con el derecho a pensar sus propias ideas y hacer sus propias propuestas. No, se trata de gente intrínsecamente perversa. Y los ejemplos de ellos son innumerables. Guillermo Sheridan, este académico mexicano que ha descubierto el plagio de quien iba a ser presidenta, quería ser presidenta de la Suprema Corte y sigue siendo ministra, a pesar de que se le descubrió que plagió su tesis de doctorado y su tesis de licenciatura, quien ha señalado una identidad, otro plagio, presunto con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, de su tesis, aunque ella ha dicho que sí citó lo que se supone debía citar. En fin, Sheridan hace una lista en orden alfabético de los calificativos que el presidente nos ha endilgado a sus opositores. No traigo la lista en este momento, pero bueno, ya saben, conservador, fifí, ricos, you name it, ¿no? Privilegiados, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista como de 40 calificativos, descalificativos más bien, a la oposición, porque no nos reconoce como gente que piensa distinto, como él fue reconocido, por cierto, cuando era opositor, sino simple y sencillamente todo mundo el que le critica tiene, desde luego, un interés perverso. Hasta sus más nobles, entre comillas, porristas en el periódico, como eran, bueno, ustedes saben quién, que tantas porras le echaron y tanto lo cuidaron, pues hasta estas personas las llama ya traidoras
vendidas, bandidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que es anecdótico todavía en el caso de México, pero en el caso de varios países, la legitimidad de los oponentes llega al grado de cancelarles la candidatura, como es el caso en este momento de María Corina Machado en Venezuela, que por supuesto arrasaría en las elecciones presidenciales, pero la autoridad electoral simplemente le está quitando la candidatura. O como hizo Daniel Ortega exactamente lo mismo en Nicaragua, no solo le quitó la candidatura a sus oponentes, sino uno por uno de sus oponentes los metió a la cárcel. A la cárcel. Y en un juego absoluta, bestialmente autoritario. O como hacen los cubanos con todos sus oponentes también, al grado que no hay ni siquiera oponentes allá. Tercero, tolera o fomenta la violencia de alguna manera. En las calles de Venezuela, por ejemplo, en las multitudes que protestaron bajo el liderazgo de la propia María Corina, de Leopoldo López, en fin, de muchos de ellos, le disparaban a la gente. No le disparaban las policías, le disparaban las guardias bolivarianas, es decir, ciudadanos armados o gente armada por el propio gobierno, y se toleraba esa violencia, no hubo castigados por esos múltiples asesinatos. La violencia contra los estudiantes en Managua fue más o menos igual. Pero no solo estoy hablando de violencia en términos electorales o de gobierno, violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy mismo en México, por ejemplo, en Ecuador se asesinó un precandidato presidencial. El gobierno no tolera ni fomenta esa violencia, va directo sobre los agresores y los captura. En el caso de México, sin embargo, en el año 2021, en elecciones intermedias, hubo más de 50, me quedo muy corto, la cifra que da Acosta Naranjo es más de 80 candidatos de distintos rangos y jerarquías que fueron asesinados y no sabemos aún el número de candidatos a regidores, alcaldes, diputados que fueron intimidados para no participar como tales en partidos de oposición. Hoy mismo circulan, ustedes pueden ver las redes referentes a México, videos de convoys de gente armada circulando en varios municipios del estado de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y la violencia además se protege en este discurso, en este gran logo que hizo el candidato presidencial, ahora presidente, de abrazos, no balazos. Primero porque sí refleja lo que él piensa, o al menos pensaba, que la violencia se iba a quitar por el encanto del amor fraterno, que por cierto no lo practica muy cotidianamente en su mañanera, a juzgar de cómo nos trata a los mexicanos, pero que a partir del amor franciscano, se iban a corregir los actos de violencia. Pues, no sé si lo pensaba, pero eso es absolutamente absurdo, ingenuo y otros calificativos que no diré, porque como dijo el clásico, estamos en público. Pero si pensaba esto, equivocado. Pero además, en realidad es una forma de tolerar a los violentos. Es en el fondo eso. Y no solo es una forma de tolerar a los violentos, es un mensaje que dice, no va a haber balazos contra ti. Uno de estos videos que salió ayer en el programa de tele de Ciro Gómez Leiva, en Chinicuila, precisamente en Michoacán también, por desgracia, un hombre dice, pues entró un grupo armado a todo el pueblo, abrieron todas las puertas de la cabecera municipal a patadas y amenazas, maltrataron a sus hijas, en fin, se llevaron a algunas personas. Y él dice, yo quisiera que venga el presidente, el día que entren a su casa, que lo reciba con abrazos. Y la verdad es que se siente una gran impotencia de parte de esta persona, ¿no? Pero esa manera de tolerar o fomentar la violencia es un reflejo también de no democracia o de régimen autoritario. Y finalmente la última prueba es que amenace o restrinja las libertades civiles, incluyendo la prensa. Ustedes no recuerdan, pues están todos muy jóvenes, pero periodistas que conmigo fueron, por cierto, muy críticos, y estaba bien que haya sido así, como Carlos Loré de Mola o Broso, Víctor, Víctor Trujillo, pues eran gente que estaba en Televisa, ¿no? Y no creo que hayan salido de Televisa porque tuvieran mal rating, ni tampoco porque Televisa los hubiera sacado así nada más, ¿no? Y el número de periodistas que han salido de sus medios
yo creo que por presiones del gobierno ha ido creciendo de manera importante. En el caso de mucha gente del Milenio, alguien que es brillante, honesto y que fue director del CISEN en mi gobierno, Guillermo Valdés, también salió de las páginas de Milenio. No creo que haya sido porque haya sido una gente perversa, obscura, o que faltara la verdad. Yo creo que su análisis es de los más valiosos que hay en México y sin embargo también salió. Yo creo que se presiona a la prensa de las libertades civiles. Y ya no digamos de lo atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, que afortunadamente salió vivo de ese atentado, le dispararon a su auto varias veces, sino que se llegó a insinuar que había sido fraguado, que había sido simulado ese atentado para dañar la imagen del presidente, que curiosamente siempre aparece como la víctima. Este, eh, es una cosa que no sé si tenga una explicación política o más allá. En fin, el hecho es que, de acuerdo con el test de autoritarismo de Levitsky-Ziblatt, este deterioro que yo lo he ejemplificado con el caso de México se presenta en muchos países de América Latina y se presenta exitosamente. Finalmente, ya para poder entrar, dejar espacio para preguntas, ¿qué hacer? Y yo recurro a lo que el propio Moisés Naím dice. Él habla de 5 batallas que se deben ganar al populismo. Habrá todavía que rascarle un poco al cómo, pero no se ve fácil. Pero más es importante ir analizando lo que debemos hacer. Primera, la batalla contra la gran mentira. ¿Cuál es el justificante del populista? Las cosas con las que miente. Es importante restablecerle a la gente la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, y no es fácil. No es fácil en una sociedad mediática que está inundada de noticias falsas, verdaderas. No, ya no sabemos de cuáles son buenas, se nos van las cifras, ¿no? Pero mentiras como esta, no se ha endeudado a México. Tan solo en el presupuesto que está presentado ante el Congreso de la Unión, se presenta un déficit de 4.9% del PIB mexicano. ¿Eso cuánto es? Pues son varios miles y miles de millones de pesos, quizá sean billones. Pero eso no es, la gran mentira es que se diga que no se ha endeudado al país. La deuda de México ha crecido notablemente y eso que por primera vez no se presentó, según entiendo el artículo de una economista, no se presentó en el paquete presupuestario la deuda de Pemex, que es una deuda que debe andar arriba de los 105,000 millones de dólares. Es decir, ¿cómo contrarrestar eso? Yo creo que hay que aferrarse a los datos y hay que construir instituciones o preservar instituciones que señalen los datos. Hay instituciones, por ejemplo, como que llevan el conteo y el grado de las... Así como en Estados Unidos había un medio que llevaba el conteo de las mentiras que dijo Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, también en México hay medios, está Luis, que lleva el conteo de las mentiras que ha dicho el presidente de la República. Hay medios, yo recuerdo el de Daniel Moreno, por lo menos, de Animal Político, creo, que hizo un esfuerzo enorme por perseguir la noticia o las informaciones, si eran verdades o mentiras. No sé si ya prosperó eso, creo que se detuvo el esfuerzo, al menos temporalmente, por falta de financiamiento, pero creo que esas cosas deben sostenerse y además en la mente de cada ciudadano de toda América Latina tenemos que aprender a sostener, a tener los datos a la mano, a escribirlos y tenerlos a la mano, los datos verdaderos y los datos falsos. ¿Se ha endeudado a México? Sí. Entonces, ¿es cierto o falso que no se ha endeudado? Pues es falso y aquí están las cifras. México fue un ejemplo de buen manejo de la pandemia contra el COVID-19. ¿Cierto o falso? Es falso porque en México han muerto, de acuerdo con la estadística de exceso de mortalidad en el periodo del COVID, más de 750,000 mexicanos. La mayor mortandad en la historia de México, incluyendo el aniquilamiento, como le llaman, de los españoles a los aztecas, que fue también, incluyendo la viruela de aquella época, incluyendo la Revolución Mexicana o la Guerra de Reforma, las guerras civiles o la Guerra de Independencia, no ha habido un periodo donde hayan muerto tantos mexicanos como en el COVID. Eso pues, es una gran mentira.
Y así otras más. En toda América Latina se dan estas mentiras. Cuando Hugo Chávez dijo que iba a construir un gasoducto desde Brasil, desde Bolivia hasta Venezuela, iba a continuarse hasta México, ¿son verdades o mentiras? Hay promesas que son tal calibre que son verdaderas mentiras, ¿no? En fin, muchas cosas. ¿Cómo luchar contra esta lógica de la posverdad? Por ejemplo, cerciorarse si algo que estamos retuiteando es cierto o falso. Porque hay otra cosa que se me olvidó comentar. En la polarización se trata no de mentir y exacerbar un solo lado, sino se trata de calentar y exacerbar al otro lado. Es decir, en una cosa a lo que yo todavía pertenezco, que se llama la Comisión Interatlántica por la Transparencia Electoral, que preside Rasmussen, fue primer ministro de Dinamarca y luego secretario general de la OTAN, donde coincidí con el presidente Biden antes de que fuera presidente de Estados Unidos. Se investigó la influencia de la intervención rusa en elecciones en todo el mundo. Y llegaron a determinar que efectivamente hubo una intervención rusa en varias elecciones del mundo. Intervinieron, por ejemplo, en el Brexit de la Gran Bretaña, intervinieron en las elecciones de Italia, intervinieron en el referéndum fallido en Cataluña, intervinieron en las elecciones, en el plebiscito de paz en Colombia, intervinieron obviamente en las elecciones de México, no digo que hubiera sido necesario que intervinieran, pero intervinieron. Y esto se refleja y por supuesto intervinieron las elecciones de Donald Trump, que lo llevaron a la presidencia de Estados Unidos. Y la labor de las redes no es solo exacerbar cualidades de un prorruso o que el candidato más cómodo a Rusia o desprestigiar al otro, sino también es polarizar para que se pierda el valor de una nación que está en el centro de la sensatez y del acuerdo. Entonces, no solo a los del gobierno, no solo a los demócratas iban a los republicanos iban y los picoteaban diciendo cosas falsas de los demócratas o de Hillary Clinton, sino también a los demócratas iban y los picoteaban diciendo cosas falsas o malas, ya no han de ser tan falsas, de Donald Trump, de tal manera que convirtió a la sociedad de Estados Unidos, que era una sociedad que llegaba a entenderse en el centro del pasillo, como llama el Congreso, en una ciudad que es incapaz de entenderse ya. Y lo mismo está pasando en México, lo mismo está pasando en Colombia, lo mismo está pasando en España, y lo mismo está pasando menos pues, pero en Chile, en Venezuela y en Bolivia y en muchas partes. Una polarización que hace que se destruya la esencia sobre la que construye la grandeza de una nación. Entonces, hay que ver cómo hacemos para luchar contra esta posverdad. La segunda gran batalla de Moisés, que dice, la batalla contra los gobiernos convertidos en criminales. No solo es corrupción, mordidas, sino es que el gobierno ya se vuelve un actor principalísimo de la criminalidad. Es más, se recoge rentas, se recogen mordidas, se reservan grandes contratos para financiar su actuar en el propio poder. Y en el caso de algunos países, yo creo que una gran parte de la migración que se está viviendo masiva de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia en parte, y desde luego hacia Estados Unidos, tiene que ver con esta captura del Estado por parte del crimen organizado. Bueno, la migración venezolana, que se cuenta por millones, es la más grande que ha habido en el continente. Están escapando literalmente las condiciones de vida en Venezuela y gran parte también de cómo actúa entrelazado el crimen organizado con el gobierno. En México está viéndose, por desgracia, ese fenómeno y eso pues habrá que combatirlo. Yo digo, no caer en este juego de que hay que tolerar la delincuencia, hay que combatirla mientras se pueda. Dos, hay que depurar, hay que limpiar, reconstruir las instituciones públicas de seguridad, justicia, fiscales bien preparados, bien pagados, honestos, policías preparados, honestos, jueces preparados, honestos, protegidos. Es un poco lo que se buscaba hacer precisamente con la Policía Federal, hoy extinta ya. En fin. Tercera, batalla. La batalla contra las autocracias que debilitan democracias. Vamos a decir, la batalla contra la diplomacia internacional del populismo. Se echan porras, se limpian culpas. Hubo una reunión recientemente en México de lo que fue el Foro de Sao Paulo, pero es una reunión de populistas, es decir, se toleran, se financian entre ellos internacionalmente, actúan en sincronía, tienen estrategia, financian esa estrategia y hay que combatir eso. Hay que combatir también las campañas extranjeras de desinformación en elecciones. Ya les he narrado de la intervención rusa que detectó esta comisión
atlántica de transparencia electoral, pero en general hay injerencia y estas plataformas de intervención en redes sociales son muy baratas y son muy productivas a medida que la gente va formando sus decisiones en las redes. La cuarta, la batalla contra los cárteles políticos que hagan la competencia. No son palabras mías, son palabras de Moisés Naim y desde luego que, eh, que comparto con ellos. Ojo, no solo es de los gobiernos populistas que niegan, es decir, ¿qué hace un cártel para ahogar la competencia? Hace prácticas monopólicas, excluye la competencia. A María Corina la están excluyendo de la competencia en Venezuela. A los candidatos opositores en Nicaragua los excluyeron de la competencia. Ojo, también en México. México Libre, que fue el mayor movimiento cívico en formación hacia un partido político, que obtuvo más de 300,000 firmas verificadas por el INE en teléfonos inteligentes, tomada la foto del ciudadano, leído el código QR y largo, etcétera. Más de 200 finalmente reconocieron, creo que 140 y tantas asambleas de los 300 distritos, algo que nunca, por cierto, ha hecho el PAN, que yo fui secretario presidente del PAN, validadas por funcionarios del INE que estuvieron 3 horas, validadas con notario, etcétera. Todo eso que permitiría la competencia en elecciones y que hoy, por cierto, haría que México estuviera en una condición muy distinta de competir electoralmente para el 2024. Todo eso se cerró desde la entrada. Es decir, los cárteles políticos, fue el gobierno de Morena, claro, mucha presión a los consejeros, también fueron los partidos, también fueron los partidos que no quieren competencia. Hay barreras de entrada a candidatos y partidos que son las que debilitan la democracia y un buen día le dan el paso no a esos que están poniendo la barrerita, sino al autócrata, al gran Shrek que viene atrás y que barre con todos estos, que pues no son monitos que no dan el ancho. Entonces, la verdad es que hay que abrir a la competencia las democracias antes que sea más tarde y se pudran. ¿Por qué? Porque estas barreras de entrada a la competencia que operan el gobierno, pero también los partidos políticos en la oposición, lo que hacen es es quitar la parte más vigorosa de la democracia, que es la participación ciudadana, es decir, candidatos y militantes ciudadanos, gente que cumple con su deber de participar. Mi papá decía 2 cosas bien importantes. Una, que la política es tan importante que no hay que dejársela solo a los políticos. Y dos, bueno, algo que yo he retomado insistentemente, recordando sus clases, que la palabra ciudadanía y la palabra política son sinónimos. Ciudadanía viene de civitas, que en latín significa ciudad, y política viene de polis, que en griego también significa ciudad. Es decir, los dos son categorías de una misma naturaleza, es decir, política y ciudadanía, político y ciudadano son la misma cosa. Y en América Latina no hemos sabido que políticos y ciudadanos seamos lo mismo. Hay ciudadanos de mucho caché, como decíamos de broma con mis hermanos, non pelustras o non plus ultras, mucho dinero y mucha aristocracia y muy nice y que echan porras, pero nunca se involucran ni dejan que se involucren los suyos, ni le ponen un peso o un dólar o lo que ustedes manejen a quienes sí luchamos. Y esta ciudadanía no involucrada para no mancharse en esos temas de política hace que entren los peorcitos a la política. Y también hay políticos, en este caso los partidos, en México es un ejemplo, pero creo que en toda América Latina, que le cerraron la puerta a los ciudadanos. ¿Para qué? Para manejar sus propias canonjías, sus presupuestos y los cargos a los que pueden aspirar, y eso echó a perder la democracia. Que lo digan los venezolanos. Mis amigos de COPEI, que era un partido, digamos, los socialdemócratas, que se vinieron abajo precisamente, y con viniéndose abajo, ellos se vino abajo todo el sistema democrático cuando llegó Chávez, si no pasó eso, y que me digan en México si no está pasando eso. Curiosamente, apenas abrieron la puerta en México un poquito a la participación ciudadana, que fue cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que la ciudadanía participara en una elección de candidato en elecciones primarias, se rompió la certidumbre que había de que iba a haber un claro ganador y entró el tema Xóchitl y bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son barreras de entrada que forman cárteles políticos que no son solo populistas, pero que le dan el terreno fértil al populismo definitivamente. Finalmente, estas palabras de Moisés también, todo lo estoy citando a él, la batalla contra los relatos iliberales, a mí no me gusta la palabrita iliberal,
pero vamos a decir, la narrativa populista no debería ser invencible, ¿no? Las democracias y las libertades son incapaces de construir sus propios relatos. Por ejemplo, ahora que se habla de reducción de pobreza, por ahí el exsecretario de Hacienda, el propio López Obrador, desmiente, por cierto, o relata, en fin, hay un debate que no voy a meter ahora, pero si algunos gobiernos, si alguna vez hubo reducción de la pobreza en México, fue entre los últimos 2 años de Ernesto Zedillo, el último año de Ernesto Zedillo, los años de Fox y los años donde yo tuve el honor de presidir México. La pobreza extrema se disminuyó en casi 30%. Nunca había habido una caída de esta dimensión y conste que fue más mérito de Cedillo y de Fox, porque en mi caso me tocó todavía enfrentar la crisis económica de 2009, que fue devastadora, más el H1N1, fue como un COVID chiquito, pero también estuvo durísimo, en fin, ¿no? En fin, eh, estas son las 5 batallas, amigos y amigos. ¿Quién las podrá librar? ¿Cómo las podremos librar? No lo sé, pero sí creo que es muy importante que podamos pensar en cómo salir de este dilema. El populismo está avanzando en América Latina, eso está bajando notablemente la calidad de la gente. Sus resultados son malos, véanse, la democracia más liberal que hay en América Latina es Chile. Chile está casi a punto de salir, estuvo a punto de salir del subdesarrollo con un ingreso per cápita andaba en los 25,000 millones de dólares ya. Uruguay, que es una democracia, la mejor que hay en los rankings en toda América Latina, pero Chile pasó una turbulencia en 2019 que estuvo a punto de derribar esa democracia. Afortunadamente, la participación ciudadana otra vez en el tema del referéndum constitucional la salvó. Bueno, dejo hasta aquí mis comentarios. Ojalá podamos abrir un poco más de tiempo para preguntas, Armando, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, pues por sus valiosos comentarios, esta visión holística, integradora de los retos que está enfrentando América Latina y estas dos teorías tan importantes que han permeado no nada más nuestra región, sino a nivel mundial con este test para medir las democracias. La primera pregunta nos viene que si usted considera que las democracias a nivel global, no nada más en América Latina, verdaderamente se encuentran en riesgo. Esta evaluación integral, holística, de cómo usted que viaja por todo el mundo entiende esta realidad. Sí, desde luego. Cuando Francis Fukuyama escribió aquel ensayo del fin de la historia, que no era lo que dicen que quiso decir, o sea, todo el mundo lo cita, pero muy poca gente lo ha leído. Pero efectivamente, a finales del siglo XX, en América Latina y en una buena parte del mundo, se pensaba que estábamos llegando a un estado estacionario, como dicen los economistas, en donde habíamos llegado a la democracia y otra vez siguiendo los cuentos de hadas, se casaron los príncipes y fueron muy felices, ¿no? O sea, llegó la democracia y se quedó para siempre. Pues no es así, porque nadie nos cuenta que la princesa pues le daba, no se quitó la costumbre de salir al bosque a besar sapos por todas partes, ¿no? O viceversa, el príncipe seguía midiéndole las zapatillas a todas las señoritas que podía ver, y eso pues arruinó la vida del matrimonio feliz, que nadie nos cuenta, pero en democracia pasa así, las democracias son incapaces, eso es una tragedia, son incapaces de hacer el delivering, son incapaces muchas veces de entregar lo que la gente estaba esperando. Se formaron tantas expectativas que la entrega de los resultados es muy difícil en un marco democrático, además, porque hay que consensar, porque no tienen mayoría, porque no autorizan presupuesto, etcétera. Y eso provoca una frustración que facilita el arribo de los populistas. Finalmente, cuando hay regímenes no solo fallidos en su manera de entregar las cosas, sino corruptos, cuando entra la corrupción en regímenes democráticos, se le abre un campo fertilísimo a los populistas. Y eso está pasando en México y en el mundo, donde por desgracia lo que se consideró democracias a principios de siglo ya son una minoría de acuerdo con algunos índices como el de The Economist. Entonces hay que fortalecerla definitivamente y todas estas 5 batallas que menciona Moisés, pues más o menos nos hacen una línea que hay que recorrer. Nos preguntan también en relación al libro de Levitsky y Ziblatt. Habla de esta negación de la legitimidad de los adversarios, pero al mismo tiempo nos habla de la violencia, ¿no? Como característica propia y el fomento a esta violencia y polarización, que estamos viendo tanto, nos comenta en Estados Unidos, como lo vimos
con Lula en Brasil, como lo vimos en Perú también con el golpe de Estado. En esta fotografía, usted ve que estas tendencias están fomentando no nada más la polarización ideológica, sino una polarización que va más allá, inclusive a incentivar la violencia. Pues, desgraciadamente a eso pueden llevar si uno, además, y por eso es tan importante uno no participar en la exacerbación, ¿no? Siempre es difícil, yo lo sé, pero efectivamente llevan a la violencia, porque en el populismo además hay una tendencia a la persecución política, al uso de instituciones judiciales y fiscales para perseguir opositores y no para perseguir delincuentes, ¿no? Y los ejemplos son muchos. Ya mencionaba yo el caso de los candidatos nicaragüenses, la prisión de Leopoldo López, las amenazas sobre su esposa Lilian Tintori, en Bolivia, la prisión ahora injusta de la expresidenta interina, la prisión de otras gentes que están allá, la persecución que se hace en México contra ex candidatos presidenciales, contra el propio Ricardo, como tengo mis diferencias, Ricardo Anaya, pero pues, ahí hay una persecución ya muy clara política, la persecución que se hace contra la gente que discrepa al presidente, en este caso fue de Rosario Robles, los casos que insistentemente tratan de construir contra mí un día sí y otro no, el caso de Rápido y Furioso, o si Odebrecht, o que si lo del caso García Luna, todo se monta en función de hacer una fiscalía que sea funcional a los intereses de persecución. Entonces, por cierto, en ese caso hubo una resolución adversa al gobierno y en lugar de mejorar los abogados o los procesos, anuncian una persecución contra los jueces y los magistrados que resolvieron contra el gobierno. Es una cosa verdaderamente... Pero sí llega a niveles de persecución y, y claro, cuando se suelta el mensaje, no hay control de las consecuencias. ¿Por qué le dispararon a Ciro Gómez Leiva y afortunadamente está vivo? Pues no digo que haya sido el presidente, definitivamente no, sería absurdo, ¿no? Pero este mensaje que se deja de denigrar al adversario, cuando se procesa en los parámetros de criminales, pues lleva a la tragedia de otros compañeros de Ciro Gómez Leiva que no han podido sobrevivir, desgraciadamente, a estos 47 periodistas asesinados pues en los últimos años, en los últimos 4 y pico de años. En fin, sí lleva a esos extremos y por eso es importante no caer en el juego de la polarización, pero también denunciarlo y también advertir de que yo veo mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible que no vean esto? Y se enojan e insultan a los contras, digamos, etcétera. Yo creo que es bien importante evitar el juego polarizador. Es bien importante evitar los descalificativos. Aparte es tonto, porque luego los calificativos que se utilizan le dan más armas al populista. Cualquier calificativo lo disfrazan de denigrante, de racista, y eso pues les hace el día, ¿no? Hay allí un estudio también muy interesante con el padre de la competitividad de Michael Porter en la Universidad de Harvard, que precisamente en el 2016 estudia cómo esta polarización en la narrativa y en el discurso político ha afectado seriamente la competitividad de Estados Unidos, ¿no? Puede Porque ser, no conozco el estudio de Michael Porter, me tocó conocerlo cuando estaba yo en la Kennedy School, pero efectivamente no hay duda que esta falta debilita la capacidad de generar consensos que son muy importantes. Por ejemplo, si no se llega a un consenso en algo que los demócratas y los republicanos solían tener consenso, que era en términos de política exterior y de guerra, ¿no? Eso puede hacer que prevalezca la arbitrariedad de la invasión de Putin y de los rusos a Ucrania, porque simplemente le pueden cerrar la llave de los fondos al apoyo al pueblo ucraniano, ¿no? En fin, y no dudo que estos factores debiliten la competitividad de Estados Unidos. No conozco el argumento de Michael Porter en ese respecto, definitivamente, pero bueno, habrá que verlo. el principal argumento, y con gusto se lo envío, es que distrae de la discusión de los temas verdaderamente relevantes, por aquellos temas que son llamativos políticamente, pero que no trascienden realmente en la competitividad del país. Tenemos otra pregunta.
complicado el argumento, pero bueno. Bueno, la otra pregunta, ¿cuál era? Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo la formación de nuevos liderazgos puede contribuir a mejorar la democracia alrededor del mundo y particularmente en América Latina? Inclusive en Europa se ven ciertas tendencias autoritarias en algunas administraciones y cómo la formación de estos nuevos líderes puede contribuir a ello. Bueno, el tema de formación de líderes es un poco pretencioso y debo decirlo con toda candidez o con toda honestidad, pero tiene una parte absolutamente real que es en la medida que formas ciudadanos en valores, en esa medida vas formando liderazgos. Claro, el liderazgo se proyecta solo, no es de que agarras a una persona y lo haces líder como si se fabricara o como se dice técnicamente, como si se dieran en maceta. Pero en la medida que hay formación de ciudadanos, hay precisamente el campo propicio para que vayan saliendo liderazgos formados y liderazgos además que sean responsables, responsables con ciertos valores que defender, ¿no? Y esto me lleva a otro tema, Armando, que es la falta de capacitación y de formación ética e ideológica en nuestras sociedades. Formación política que no es solo un tema de estrategias electorales y mercadotecnia y cómo diseñar un logo, cómo hacer una encuesta o un grupo focal, sino realmente una formación, una cultura social, económica, política, jurídica, elemental, que genere precisamente mejores militantes, mejores ciudadanos, y eso generará naturalmente mejores liderazgos. Yo le decía a una persona que quiero muchísimo y que cumpleaños hoy, al respecto de sus inquietudes políticas, es muy importante, pero tienes que formarte mejor porque ya los políticos que apenas terminan alguna cosa, una carrera, pero qué duda cabe que políticos que sepan el fondo de los problemas, que los sepan resolver, y sobre todo que los sepan argumentar ante los ciudadanos, es vital. Entonces, si se pide un consejo de mí, digo, fórmate lo más posible para que tu carrera política no solo sea exitosa, que lo será, sino que sea sólida. Y ese es el consejo que le doy a todo mundo, ¿no? Hay que formarse bien. Sabes que a veces no se conoce, no solo las teorías políticas, sino parte del problema de la narrativa indestructible hasta ahora, o por ahora, o en estos momentos, porque sí hemos sabido quienes hemos derrotado esa narrativa, radica en que no tenemos explicaciones sensatas a problemas de la gente. Sí hay las explicaciones, pero no nos damos la molestia de estudiarlas, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué hay gente que se enoja mucho de que los gobiernos populistas estén invadiendo desde la esfera estatal la acción de los particulares? Pero no hay muchos que sepan defender por qué es más eficiente una empresa privada que una empresa pública, ¿no? ¿Por qué da mejores servicios una empresa manejada por un particular o por una empresaria, ¿no? Aunque busque ganancias, que ese es el argumento del populista. No lo acepto porque buscan las ganancias, ¿no? Porque es más eficiente que una empresa que tiene un déficit colosal que es Pemex y que estamos pagando todos los mexicanos año con año. ¿Por qué? Hay respuesta, no lo vamos a entrar ahora, pero el formar estos conceptos, esta formación, pues formas mejores ciudadanos, mejores políticos, mejores líderes. A mí me entristece mucho la pobreza, a veces, con grandes excepciones, desde luego, retórica y técnica que veo muchas veces en la oposición. Ya no digamos en el gobierno sí está de risa, los mejores cuadros pues, se han ido de ahí, ¿no? El caso del que fue secretario de Hacienda de López Obrador, ¿no? Carlos Ursúa, por ejemplo, una gente muy brillante, tiene unos artículos demoledores, gente que no cabe ahí, pero en la oposición pues, se hace falta gente también de nivel y de peso, ¿no? Y eso es formación política, ética, valores, y también formación académica, maestrías, doctorados, también formación técnica, que de ahí surgen, desde luego, mejores liderazgos. Hay muchas más preguntas, pero a mí me gustaría concluir con una, presidente, porque a veces no se conoce suficiente la importancia que tuvo la reunión de Cancún que usted le tocó presidir y los consensos y la construcción de consensos para tomar acciones de cambio climático concretas. Y este modelo jurídico de compromiso unilateral que
que desarrolló como parte de la estrategia y que hoy es el sustento y el fundamento de lo que conocemos ahora como el Acuerdo de París. Para aquellos que tienen también interés en los temas geopolíticos y geoestratégicos en un tiempo de la sustentabilidad, si nos podía comentar algún Pues esbozo. sí, bueno, muy brevemente lo narro. Esto y muchas cosas anecdóticas vienen en el libro de Decisiones Difíciles que hago el comercial. La verdad es que se había agotado, ya finalmente otra vez está en Amazon y compañía. No sé si está en los Sanborns, pero bueno, no importa. Efectivamente, a mí me había tocado en 2009 asistir a la conferencia de Copenhague, que fuimos como 50 presidentes o jefes de Estado, y Copenhague fracasó por la falta de acuerdos. Y ahora a los europeos les da mucho por borrar el episodio de Cancún y decir los acuerdos de Copenhague, pero en realidad en Copenhague no hubo ningún acuerdo, no hubo acuerdo, punto. Entonces yo recibí la encomienda de organizar la siguiente COP y me sentí como el coyote en la caricatura del Correcaminos, que cuando le entregan en las manos una bomba marca Acme, ¿no? Porque pues era un asunto que iba a explotar el multilateralismo, que es la base del derecho internacional, pues estaba fracasando estrepitosamente. Entonces nos dedicamos a reconstruir los acuerdos. Una cosa que hice fue decirle a mi secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, oye, perdona Juan, pero esto no va a ser un tema ambiental, esto va a ser un tema diplomático, y le pasé los bártulos a Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Hicimos un buen equipo y nos dedicamos a desarmar uno por uno las razones por las cuales no había habido acuerdo. Si China, por ejemplo, fui a África, que los africanos habían votado en contra, les presenté el proyecto de Fondo Verde, ellos iban a ser los principales beneficiados, me traje el voto de los africanos. Fui a China, hablé con el presidente Hu Jintao y le dije, ¿por qué China no había participado en los acuerdos y le habían estado la culpa? En fin. Dice, pues que nosotros estamos haciendo mucho contra el cambio climático, pero no queremos depender de que nos apruebe o desapruebe Estados Unidos o Inglaterra. Y pues propongan sus propias promesas. Como abogado me recuerdo que las obligaciones no solo derivan de contratos, sino también de declaraciones unilaterales de voluntad. Hagan su declaración unilateral de voluntad en Cancún de cuántas emisiones van a reducir o cuánta eficiencia energética van a hacer. Y y así, por ejemplo, China entró por primera vez a un acuerdo global contra el cambio climático. Es la primera vez que hay un acuerdo donde entran los países que eran del capítulo B del protocolo de Kioto, o sea, los países en desarrollo. Es la primera vez. Y de ese ofrecimiento de China y que hicieron muchos países, nacieron los llamados NDCs, los compromisos determinados nacionalmente, que fueron la base del éxito de París en 2015. Pero hay muchas cosas ahí. Hay una cosa, Armando, que me han, gentes, amigos que me han insistido, es que ¿cómo pueden ayudar para que no gane o no preserve o no se preserve el sistema antidemocrático al que vamos? ¿Cómo puede cambiarse el rumbo? Y creo que en las elecciones eso se va a decidir. En México me estoy refiriendo, perdón. ¿Cómo se puede ayudar? Pues no a quien es candidata, sino a que se generen elecciones transparentes y que se evite que prevalezca el autoritarismo. Y tengo algunas recomendaciones. Primero, se requiere una estructura. El gobierno tiene una estructura ilegal de 20,000 servidores de la nación que están trabajando todos los días puerta por puerta y que tienen un presupuesto roughly de 465,000 millones de pesos, incluyendo las pensiones, 25,000 millones de dólares más o menos, para que se den una idea de nuestros amigos de otros países. Y de esos, el propio Carlos Ursúa hay un artículo que dice que hay un remanente de 50,000 millones de pesos, un guardadito, digamos, de casi 3,000 millones de dólares, que en el presupuesto está escondido y lo van a usar probablemente para la campaña. De lado, hay que evitar que eso pase en el presupuesto, hay que ir y encima de los servidores de la nación, evitar que hagan proselitismo por Morena, porque es ilegal, es inconstitucional, pero también hay que armar un ejército similar, 20,000 voluntarios que toquen puertas todos los días. Eso hay que armarlo, no lo van a hacer los partidos que apoyan a Xóchitl Gálvez, no lo va a hacer el PAN, el PRI o el PRD, porque están desfondados, se han cerrado tanto que han quedado mucho en el cascarón. Hay que construir un ejército ciudadano, literalmente, toda esa gente que fue a marchar. Olvídense de organizarles desayunos a Xóchitl, mejor pónganse en contacto y empiecen a organizar lo que en el PAN de mis tiempos y de Carlos Castillo, en paz descanse, se llamaba un panista por manzana. Es decir, un ciudadano en cada una manzana del país. Por lo menos un representante de casilla. ¿Por qué? Porque hay 170,000 casillas que cubrir y los partidos no tienen esos representantes. Tienen militantes, pero
tiene militantes muy pobres. En un país donde van a votar 98 millones de personas, los partidos, el PAN, por ejemplo, andan en 200,000 y pico de militantes. O sea, no llega ni al 1%, ni al medio punto porcentual de los electores. Y de esos no sabemos cuántos son de Adebis. Entonces, hay que hacer representante de casilla. 170,000 casillas. Ya de una vez vayan escogiendo la de su barrio, preferentemente la de otro barrio donde sabemos que no va a haber nada, ¿no? Recursos económicos, como siempre hay gente que dice que tiene lana y dice échenle ganas y vas bien, pero no ponen un peso. Hay que ponerle, hay que presupuestar democracia, como se presupuesta pues la casa, la empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hablar con el ejército, porque el ejército va a estar a la altura de lo que se exige, que es que sea leal no a X persona, no a unas siglas, sino leal a la presidencia y a la Constitución mexicana. La lealtad del ejército debe ser con la Constitución, no con una persona que tome un sesgo partidario, porque va a ser relevante a la hora de reconocer el resultado electoral. Y también, pues el ejército, si todos los días están amenaza y amenaza y amenaza y amenaza, pues lo están poniendo en un predicamento, ¿no? Hay que sonar un gran wonk en Estados Unidos. Yo, con todo respeto, creo que la diplomacia americana está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos. Tienen que ponerse las pilas. Perdón que me extienda en estos No, temas, por favor. Armando, Daniel. A ver si otro día platicamos de lo que viene, porque a mí sí me pareció muy importante y muy relevante la cuestión, pero hay que organizarse como ciudadanos y hay que suplir ese apoyo que la candidata no va a tener, desgraciadamente, los partidos que la postulan, y quizás no porque no quieran, sino porque ya no tienen con qué. Hay que hacerlo, hay que hacer una gran organización ciudadana, un ejército ciudadano que derrote la maquinaria ilegal que se está armando contra la democracia en México. Pues yo quisiera resaltar estas conclusiones que usted maneja, la necesidad de que para tener una democracia y frente a los riesgos de las democracias a nivel global y en América Latina, se necesita un ejército de ciudadanos comprometidos, preparados, con conocimientos. Y hoy tuvimos la gran oportunidad de escucharlo en esta clase magistral en un pequeño periodo de tiempo, entender las principales teorías que se están discutiendo al nivel más alto de las cúpulas políticas, empresariales y académicas sobre estas tareas sobre la democracia y el futuro de la democracia en la región. Nos encantará volver a tenerlo en otra charla. Le agradecemos mucho de parte del Instituto Atlántico de Gobierno y de la Universidad Francisco de Vitoria, que honrosamente contamos con su presencia como uno de estos profesores formadores de estos nuevos liderazgos a nivel Europa y América Latina. Señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Saludos a los amigos, que por ahí veo algunos. Quisiera saludar a todos uno por uno, pero bueno, ya habrá oportunidad. Gracias. Muy agradecido. Buenas noches. Buenos días en México.